Bien, entonces vamos a arrancar con el tema motor trifásico asincrónico, también llamado jaula de ardilla. Físicamente se lo ve así, ese sería el exterior del motorcito. A ese motor siempre van a encontrar que tiene una chapa con características, que al último ve qué datos tiene. Cuenta con un eje, tiene atrás una especie de tapa, porque ahí adentro de eso tiene un ventilador. Se llama un despiece de esto. Perdón, un corte del motor. Arriba cuenta con una caja para la bornera de conexión, o sea que acá es donde se conectan los cables. Y después tiene esta forma de radiador porque le circula corriente y es una máquina eléctrica, así se denomina, tiene pérdidas de potencia y parte de esas pérdidas se van a la temperatura del equipo. Entonces tiene esa forma de radiador para que cuando circule el aire del ventilador este que está por atrás, se enfríe más rápido el equipo. ¿Está? Bien. En el corte, yo lo que puedo notar es que tanto la parte delantera del eje como la parte trasera tienen rodamientos. Los rodamientos son lo que se conocen como rulemanes. ¿Sí? Eh, lo deben haber visto en algún lado. No vamos a poner más detalle a eso. Después, arriba, tenemos la caja de conexión, donde se encuentra la bornera para poder conectar los cables. Por lo general viene algún elemento para hacer sujeción cuando se lo cuelga. Y después está la carcasa, que sería todo lo que lo rodea. Y fíjense que pegado al eje, que en realidad está puesto a presión, aparecen estas paletas de un ventilador. ¿Sí? Entonces el motor gira el eje, este ventilador empieza a funcionar. Y está pensado para refrigerar el motor a las RPM que gira. El eje, van a encontrar libros viejos que también lo llaman flecha, y es lo mismo, ¿sí? Vendría a ser el eje del motor. Después tenemos, ya hemos dicho carcasa, caja de conexión, tenemos algo que se llama estator. Esto ya se encuentra adentro del motor. El estator sería todo esto que está afuera y por ese mismo estator circulan las bobinas físicas que tiene. Bien. Eh, y hay algo que no está marcado acá. Todo este quilombo del medio se llama rotor. Entonces el motor eléctrico está compuesto por estator, que es la parte que queda estática a la vuelta, y rotor, que sería lo que está en el eje y está girando. Bien. Pregunta hasta acá. ¿Se entiende físicamente de qué se trataría? ¿Sí? Bien. El estator vendría a ser acá en el dibujo, tiene una carcasa. Dentro de esa carcasa aparece toda la parte que se llama estator. Ese estator, si ustedes ven, es una chapa que no es una chapa sólida. Estas son un montón de chapas con la misma forma que están puestas una al lado de la otra. ¿Sí? ¿Por qué chapas y por qué no un elemento sólido? Es por una cuestión de construcción para evitar algo que se llama corriente de Foucault. Hay que ver un montón de cositas sobre máquinas eléctricas como para llegar a determinar eso, ¿sí? Pero físicamente, cuando ustedes lo abran, van a notar que todo esto son chapitas con la misma forma puesta una al lado de la otra. Acá en el dibujo se la ve un poquito mejor, ¿sí? Tiene esta forma y después tiene esta ranura. Por esa ranura es por donde se conectan las bobinas. ¿Se entiende más o menos? ¿Algo así? ¿Sí? Bien. Después tienen algo que se llama rotor, y el rotor sería todo esto. Acá está el eje, acá están los lugares a donde van a ir colocados los rodamientos, que por ahí tienen un diámetro diferente para que calcen la presión, ¿sí? Y después tienen toda esta parte que es lo que se conoce como jaula de ardilla. Bien. Físicamente, ¿con qué se van a encontrar? Se van a encontrar con el eje, esta, estas formitas de los anillos, y después van a notar que también son un montón de chapas con la misma forma puesta una al lado de la otra. De nuevo, se ponen en chapas para evitar que se formen esas corrientes de Foucault. Básicamente, la explicación es, tengo un área así y hay un circuito magnético por culpa de la corriente, se generan a la vuelta de esto unas corrientes tipo torbellino, que son las corrientes de Foucault. Son muchas corrientes cuando el área es grande, entonces por eso se pone chica para que la corriente se disminuya. Nada más.
O sea, hay una explicación más larga de eso, pero es la versión corta. Y si ustedes notan, van a ver que, por ejemplo, yo podría dibujar sobre esto y voy a tener acá este anillo de hierro, que es de cobre en realidad, da la vuelta por allá atrás, viene por acá por el frente y cierra acá. Esto así como está, son bobinas en cortocircuito que están puestas una al lado de la otra. Si yo empiezo a buscar todas las bobinas y a dibujar cómo se distribuyen a lo largo del eje, me queda como si fuera una rueda donde un hunter da vuelta, entonces por eso se lo llamaba jaula de ardilla. Bien, ya vamos a explicar igual también cómo funciona esto. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, se entiende con lo que se encontrarían si lo abren con un rotor y con un estator. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Bien. Esto ahora. Antes de ver esto, primero lo tenemos que explicar. Esperemos que el dibujo nos salga relativamente bien acá. Vamos a hacer un estator, ¿sí? En realidad el hierro del estator para 6 bobinas. Pero antes que eso, quiero explicar lo siguiente. Yo voy a venir, por ejemplo, con un cable, lo enrollo así, y al estar enrollado y al hacerle circular una corriente por acá, estoy ante la presencia de una bobina. ¿Estamos bien? Esta bobina genera un campo magnético, ¿estamos de acuerdo con eso? Pero ese campo magnético es débil. ¿Cuándo se va a intensificar ese campo magnético? Cuando yo al centro le ponga un núcleo que sea de un material que se llama ferromagnético. Bien. Cuando está así solo, la bobina tiene, por ejemplo, un Tesla. Vamos a tirar números tontos. Pero cuando yo le pongo un núcleo ferromagnético, ese 1 Tesla se puede ir de 10 Tesla hasta 100 Tesla. Depende del material que yo estoy poniendo adentro. ¿Está? Por eso es que siempre los electroimanes tienen un núcleo. Eso es importante. Bien. Eh, por otro lado, no, empecemos nomás. Agregamos una página. Fíjense ahí en la pantalla. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar y voy a decir, tengo esto, empiezo así, pongo acá esta ranura, acá voy a poner otra, acá voy a poner otra, acá voy a poner otra, acá otra, y acá otra, y voy a tratar de hacer un círculo, si el pulso me lo permite, algo así. ¿No? Hasta ahí, esto que tienen acá trata de ser algo muy similar a esto de acá. ¿Se entiende hasta ahí? Nada más que en vez de tener tantas ranuras, tiene 6. Nada más. ¿Sí? Ahora, quiero que pensemos lo siguiente. La caja de la bornera de conexión, vamos a ver enseguida que tiene 6 tornillos. O sea, 6 salidas. Bien. Viene una de esas bobinas, esta de acá por ejemplo, se va a llamar U1. Y este U1 viene con una bobina por acá, se enrolla acá, da cierta cantidad de vueltas, sale de acá, se va al contrario y acá da la misma cantidad de vueltas, pero al revés. Termina acá, sale y se mete aquí. Entonces este se llama U2. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? La otra bobina, la vamos a dibujar de color rojo, es la B. Entonces la bobina B1 viene por acá, da vuelta por acá, sale de acá y al frente da vuelta en sentido contrario, sale de ahí y viene y se mete acá. Entonces esta sería el terminal B2. ¿Se entiende más o menos lo que estoy haciendo? Por otro lado, viene la bobina W1. La W1 sale de acá, entra para acá, da vuelta, sale de acá, gira en el sentido contrario y termina acá. Y esta sería la W2. ¿Se entiende más o menos? Visto de esa manera, yo lo que tengo acá son muchos pares de 3 bobinas. ¿Se entiende? O sea, vengo con un cable, doy un montón de vuelta acá, salgo de acá,
doy un montón de vuelta acá, salgo con un pedacito de cable, doy un montón de vuelta acá, por eso es que me quedan todos estos cables acá arriba. Entonces el cable estaría desnudo ahí. Parece desnudo, pero no. Visto así, vamos a ir a la página anterior, así tenemos más garabato. Ustedes agarran un pedazo de cable, van a notar que, por lo menos nosotros acá, tenemos todo el alma que es de cobre y tenemos un recubrimiento y después volvemos a tener el cobre. Este recubrimiento, particularmente para nosotros, es un recubrimiento de PVC, un pedazo de plástico. ¿Sí? Las bobinas vienen el cable, que parece desnudo, pero tienen un pequeño baño de barniz. Y ese barniz es transparente, por eso no se lo nota, pero haría de cuenta que vendría a ser el PVC este que nosotros usamos. O sea que esta bobina parece que es de cable desnudo, pero en realidad tiene un recubrimiento dieléctrico. Bien. Nosotros nos vamos a dar cuenta siempre en las conexiones, porque todo esto está rojizo y cuando voy a ver las puntas de los terminales donde se están conectando, se nota un color más claro, que es justamente que yo tengo que lijar las puntas para poder sacarle ese barniz. Bien. Entonces, hasta acá más o menos se entendió. ¿Sí? Se entiende que esto trata de ser esto de acá. Sí. Porque justamente están entrando a la ranura, nada más que yo soy muy malo para dibujar, entonces. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Pero serían Serían muchísimas más ranuras, pero todos son tres bobinas. Sale la U, se mete acá, pasa dos de largo, se vuelve a meter, pasa dos de largo, se vuelve a meter, pasa dos de largo y se vuelve a meter. Y así completa toda la ranura hasta que sale por acá. ¿Tá? Yo estoy haciendo el caso simple para que se note acá con el ejemplo. ¿Sí? Y se pueda entender la gráfica. Bien, pero básicamente pasa esto. ¿Tá? Entonces, acá sí voy a tener que dibujar y borro un montón de veces. Quiero que vean acá. Yo voy a dibujar aquí la tensión trifásica, que la vimos en una de las clases, no le llevamos mayor apunte, pero a lo largo del tiempo yo puedo dibujar los voltajes. Entonces, la línea 1, que sería el azul, vamos a dibujar un voltaje así. ¿Hasta ahí vamos bien? La línea 2, que sería la roja, está retrasada un cierto valor con respecto al otro. Entonces, más o menos lo vamos a dibujar así. Y para completar, venimos acá hasta acá. Y la línea verde, que vendría a ser la línea 3, también se encuentra retrasada y empieza desde acá. ¿Sí? Y para completar el ciclo para adelante, lo hacemos así. ¿Estamos? Serían los tres voltajes solapados. ¿Sí? Creo que está bien dibujado, después vamos a ver bien. Se los voy marcando acá. Entonces, este de acá sería línea 1, este de acá sería línea 2 y este de acá sería línea 3. Bien. Ahora, entiendan que el valor pico no son 380 voltios. ¿Se acuerdan que habíamos visto el valor eficaz, que es un 70% de la onda, bla, bla, bla? A nosotros el multímetro nos dice 380. ¿Sí? En este caso, solamente por esta explicación, pero entiendan que no es así, vamos a tomar como que el pico vale 380 como para que nos cierren los números y sigamos laburando. ¿Sí? Pero no está bien explicado, esto da 411, algo así. ¿Está? Bien. En este instante de tiempo, ¿sí? Donde está el puntito negro, ¿cuánto vale el voltaje azul de la línea 1? 0. Perfecto. Y en este instante de tiempo, ¿cuánto vale el voltaje de la línea azul? 380, el valor pico. ¿Está? En este momento, yo lo que tengo entonces es que en esto que está acá se va a generar un electroimán. ¿Estamos de acuerdo? Ese electroimán va a ser, ahora por ejemplo, norte y sur. Y como este abajo está con la misma vuelta pero al revés, se va a generar un electroimán que sea sur-norte. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Que en realidad yo lo estoy haciendo mal de nuevo. Quiero hacer sur-norte acá y acá norte-sur. ¿Sí? Vamos a poner algo, una brújula, perdón, un imán acá que gira a la vuelta de este punto
y que acá sería su polo norte donde está la flecha. Bien. Entonces, en este instante de tiempo, ¿qué va a pasar con esto? Este imán que acabo de poner acá se tiene que alinear. ¿Cómo se va a alinear? Se va a venir así. ¿Se entendió hasta acá? Esa parte no. Es un imán que yo tengo, por ejemplo, norte, sur, se tienen que atraer los polos opuestos. Y si tengo un imán que es norte, norte, lo que pasa es que esos dos imanes se repelen. ¿Tá? Entonces yo estoy haciendo un imán, pero que puede girar, tipo flechita, así como de la brújula, donde este es su polo norte. Entonces, estando así, primero el imán, ¿qué va a hacer cuando aparezca el norte y el sur acá? Se va a alinear, va a venir a esta posición. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Pasado un tiempo, esto se va a hacer. ¿Cuánto va a valer el azul acá? 0. Pero ¿cuánto va a valer el rojo? Supongamos que lo dibuje bien, vale 3,80. Bien. Entonces, no funciona así, pero de nuevo, me permito explicarlo así. Se anula, es como si yo apagaría este electroimán, ¿sí? Sí. Y lo encendería este de acá, haciendo que esto sea sur-norte y esto sea norte-sur. ¿Qué va a pasar ahora entonces? Este imán que estaba acá se va a alinear así. ¿Estamos de acuerdo? Pasa un tiempo más, llegamos hasta acá. ¿Cuánto vale el rojo? 0. ¿Y cuánto vale el verde? Perfecto. Entonces, de nuevo, apago este electroimán de acá y lo prendo esto. Sur, norte, norte, sur. ¿Qué va a pasar entonces con este imán que está dando vuelta? Se va a alinear en este sentido. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Entonces, con esto, de una manera malísima para la física, acabamos de explicar que cuando tengo una tensión trifásica alimentando un motor trifásico, en el estator aparece un campo magnético que se encuentra rotando. ¿Se entendió hasta acá? Bien. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente. Este electroimán que decíamos de acá no se prende y se apaga, sino que en un momento el voltaje vale 0, acá, y esto vale nada. Después el voltaje va subiendo a lo largo del tiempo, va apareciendo por acá, hasta que llega un valor pico. Entonces este electroimán va aumentando su intensidad hasta que se hace máximo y después va disminuyendo hasta que se hace 0. Y después no se queda ahí. Después viene para la parte negativa, entonces abajo se hace norte y arriba se hace sur y cambia la polaridad y también vuelve a crecer. Pregunta, Sí, tanto como el primero como el segundo, ¿llegarían a los 380 o uno disminuye y el otro aumenta? es que uno va disminuyendo y el otro se va formando. E incluso si vos analizás esta primera línea, uno valía 380, el rojo valía 0 y el verde estaba al revés. No, yo no. Entre los dos azules, Claro, sí, y el otro. este de acá. Sí. Este vos vas a tener primero un sur-norte cuando estés acá. Después cuando vaya bajando se va a volver nada. Cada vez se va a acercar a 0. Y después cuando venga para acá abajo, este de acá se va a convertir en norte el de abajo y el de arriba se va a convertir en sur. Ese electroimán va a cambiar la polaridad. Y de nuevo no cambia de forma directa, sino que cambia creciendo, haciéndose máximo y volviéndose de nuevo 0 despacio. Va, despacio, o sea, lo hace a 50 veces en un segundo más o menos, ese cambio. ¿Sí? Pero lo importante de todo este quilombo es que hay un campo magnético que está girando. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Bien. Por otro lado, hay otras cosas también para demostrar. Vamos a crear una página más. Y quiero que piensen lo siguiente. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en el rotor había un anillo así de esta forma de cobre? ¿Sí? Que está cortocircuitado. Bien. A este anillo de cobre, como está puesto, fíjense acá, este anillo de cobre aparece por acá, dando vuelta, hacia lo largo. ¿Sí? Y este anillo, si ustedes ven, estaría puesto adentro de un campo magnético que está dando vuelta.
¿Se entendió hasta acá? Teniendo en cuenta eso, este anillo se somete a un campo magnético que está en movimiento, por lo tanto se dice que induce una corriente variable a la vuelta de esto. ¿Sí? ¿Trabajaron alguna vez? Por ejemplo, hay un experimento de primaria donde vos pones un foco chiquito con poca potencia, le pones un cable conectado a la parte de arriba, otro cable conectado a la parte de abajo y pones acá, por ejemplo, una bobina. ¿Sí? O sea, lo haces bobina ese cable. Y acá adentro pones un electroimán, perdón, un imán permanente, y este imán permanente lo mueves en ambos sentidos. Cuando este imán se mueve, genera o induce acá una corriente que circula por este cablecito y hace que el foco prenda. ¿Está? Entonces, ese es el principio de inducción. Yo tengo un campo magnético que se está variando a la vuelta de esto, entonces genera una pequeña corriente que circula. ¿Estamos ahí? Vamos a usar una mouse key herramienta de la primera clase. ¿Sí? Y acá creo que la tengo que buscar, pues no se deben acordar de memoria. Fíjense acá. Habíamos hecho una mouse key herramienta que se llamaba la ley de la mano derecha. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿La ven bien en la foto? Cierro la mano derecha en el sentido de, perdón, pongo el pulgar en el sentido de la corriente y cuando cierro la mano derecha me aparece la densidad del campo magnético B. ¿Se entendió hasta acá? Ahora vamos a hacer por inducción algo inverso a eso, pero muy parecido. Vean acá. Tengo acá una bobina que vendría a ser como un pedazo de hoja, solamente los bordes, ¿sí? Es una bobina de una sola vuelta. Y justamente está unida acá abajo porque está cortocircuitada. Y eso me ayuda a que la corriente se haga lo más grande que se pueda. Ahora, esto de acá se encuentra con una corriente girando. Si yo en el sentido de los dedos de la mano derecha giro así sobre este plano, ¿hacia dónde me queda el pulgar? Hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Mano derecha, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, visto esto así, me aparece para arriba una densidad de campo magnético B. Esta densidad de campo magnético se mide en Tesla. Tesla es la unidad de medida para los imanes. ¿Bien? Yo me meto al Mercado Libre y pongo un imán de neodimio de 10 Tesla y pongo otro de 5 Tesla, entenderé que el de 10 Tesla tiene más potencia, por decirlo así. ¿Sí? Más poder de imantación. Entonces, lo que me está apareciendo acá es una especie de imán apuntando para arriba. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, si ahora empiezo a juntar todos esos conceptos, ese imán, esta flechita que me está apareciendo acá, sería este imán que yo estoy haciendo la vuelta acá. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? ¿No? Va de nuevo. Tengo esto, circula una corriente por inducción, esa corriente me genera, paralelo a este plano, una densidad de campo magnético que se mide en Tesla, y básicamente es un imán. Ese es el imán que habíamos hecho girar acá. La corriente, ¿no? ¿Cómo? Se le da la corriente, ¿no? No, no precisamente así. Te lo explico el paso a paso de cómo sería la explicación esta. ¿Sí? Tengo tensión alterna, o sea, voltaje que no es continuo, que es alterno, que es variable. ¿Sí? Físicamente se dice así. Tengo un voltaje de alimentación que es variable. Este voltaje de alimentación crea un campo magnético que es variable también. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Y además de que variable, está girando. Eso es otro dato. Pero es un campo magnético variable. Ese campo magnético variable sobre la bobina induce una corriente. Y esa corriente también es variable. Y esta corriente, que es variable, genera una densidad de campo magnético que también va a ser variable. Se va a hacer más grande, más chica, va a ir para el otro lado. ¿Sí? Entonces, esta densidad de campo magnético generada es la que interactúa con el campo magnético que está girando dentro del motor, haciendo que el eje gire. ¿Se entendió?
¿sí? Y acá lo importante, o la palabra importante de todo este quilombo es la palabra inducción. Por eso el campo magnético, perdón, por eso el motor es... eh, no estaba en el nombre, ¿o sí? Para nosotros, cuando lo estudiamos acá en el colegio, siempre aparece la palabra inducción acá. Eh, no, motor trifásico asincrónico, cable de ardilla. Eh, pero entonces, sacando todo ese quilombo, ¿se entiende cómo funcionaría el tema? Tengo voltaje que es variable, genero un campo magnético que es variable. Ese campo magnético variable físicamente no está en contacto, o sea, no hay un cable que una con el rotor, pero ese campo magnético variable induce una corriente que también va a ser variable en el rotor, y esa corriente variable en el anillo del rotor genera una densidad de campo magnético. Esa densidad de campo magnético en el rotor es la que interactúa con el campo magnético que está girando acá y hace que el motor gire. ¿Se entiende? Entonces, un dato muy importante para sacar de acá es que la velocidad de rotación del motor va a depender también de la frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Yo pongo a girar esto en una red de 50 Hz, girará de una velocidad. Pongo el mismo motor en una red de 60 Hz, va a girar más rápido. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y esa va a ser una mouse herramienta que vamos a usar con el variador de frecuencia. ¿Está? Pero hasta acá, más o menos se entendió. ¿Sí? Bien. Teniendo en cuenta todo este quilombo y suponiendo que realmente se entendió, creo que no tengo nada más para agregar. Ahora sí se va a entender un poquito más el dibujo este. Bien. Acá lo que tienen son los tres voltajes distribuidos y vemos que el campo magnético está girando. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y ahora hay algo muy particular. Yo vengo con el voltaje en A, lo conecto acá y esto lo tiro a un lugar que se llama neutral. Vengo con la línea B, la hago girar acá, voy al contrario, la hago girar al revés, sigo por acá y lo vuelvo a tirar también en el mismo punto neutral. Y al C también vengo por acá, salgo por acá y lo tiro a un punto que se llama neutral. Esta es la conexión que estoy haciendo con el motor. O sea, esto de acá sería la línea 1, esto de acá sería la línea 2 y esto de acá sería la línea 3 de voltaje. Y después las otras tres puntas del motor las estoy conectando en un solo punto que se llama neutro. Esta conexión, así como está, se llama estrella y ya la vamos a ver enseguida. ¿Está? Así se refiere con un solo punto de línea. Que fíjate que los tres cables van al mismo punto, se chapa acá. Que en realidad no se chapa, o sea, se ponen todos sobre el mismo borne y se le da continuidad. ¿Bien? Pero se entiende más o menos cómo los quiero conectar. ¿Sí? Entonces, acuérdense que acá hay un campo magnético giratorio y además variable. Fíjense cómo va variando. ¿Está? Perfecto. Con respecto a la bornera de conexión del motor, que es la cajita que ven ahí arriba, esta foto es del motor que tenemos acá en el aula móvil. Este tiene la caja gris acá arriba, se le sacó la tapa y se le saca una foto de arriba. ¿Está? Fíjense cómo viene acá. Vienen los 6 cables, se conectan cada uno a un borne y se van por este cable. Entonces, ¿qué conexión voy a hacer con respecto a las chapas del motor? Sabrá Dios. Depende de lo que conecte arriba. ¿Bien? Pero la conexión en sí fija no está dentro del motor, sino que en este caso lo tengo afuera. Pero tengo variantes sobre esas conexiones, que ahora vamos a ver. Estas borneras de conexión, dependiendo del tamaño del motor, vienen de diferentes medidas. ¿Se ve? Sí. Lo único que se les pide a estas borneras es que la distancia que hay de acá hasta acá, así, sea la misma que hay desde acá hasta acá, así. ¿Por qué? Porque este motor viene con sus propios tornillos, sus arandelas, y viene con 3 chapitas para hacer la conexión. Y estas chapas yo las tengo que distribuir de alguna manera en particular para hacer una conexión distinta del motor. ¿Bien? ¿Qué tipos de conexiones tengo? Tengo la conexión más común, que es la conexión en estrella. La conexión en estrella es alimento con línea 1, línea 2, línea 3, y abajo pongo las dos chapas y hago un puente acá. ¿Se entiende hasta acá? Entonces yo lo que voy a tener es esto conectado a la línea 1, esto conectado a la línea 2 y este de acá conectado a la línea 3.
¿sí? Y este punto de acá es el que se conoce como punto neutral o punto neutro. ¿Se entiende? Se llama conexión en estrella porque alguien dijo alguna vez que se parece a una estrella. ¿Sí? Nada más. Eh, en los videos de explicación de esta teoría, por lo general los mexicanos lo llaman conexión Y. Tiene un poco más de lógica, se parece a una Y. ¿Sí? Ahora, entre línea 1 y línea 2, yo tengo 380 voltios. Entre línea 1 y línea 3, también tengo 380 voltios. Y entre línea 2 y línea 3, también tengo 380 voltios. Son los voltajes de las líneas trifásicas entre sí. ¿Tá? Ahora, cuando yo analizo la bobina U, la bobina B y la bobina W, yo veo que, por ejemplo, la bobina U está conectada acá y la B recién se conecta a la otra línea. O sea que estas dos bobinas, tanto la U como la B, están conectadas las dos juntas recién a 380. ¿Se entiende hasta acá? Y acá, como dato, yo les voy a decir que esta bobina se encuentra sometida a 220 voltios y esta bobina B también se encuentra sometida a 220 voltios. Y acá es donde no nos cierran los números. ¿Por qué? Porque según la herramienta de la segunda ley de Kirchhoff, yo voy desde acá hasta acá, tengo 380. Bajo por acá, esto es lo que estoy consumiendo, esto es lo que estoy consumiendo y esto es lo que estoy entregando. Deberían ser iguales. ¿Qué quiero decir con esto? 240 más 240, perdón, 220 más 220 son 440. Y eso debería ser el voltaje de alimentación. En este caso no son 440, son 380. ¿Sí? ¿Quién nos está choreando ese voltio? Ninguno. Nadie. Yo lo que estoy haciendo es sumar una flecha así con otra flecha así, entonces mi resultado termina siendo más chico. ¿Se entiende? Estoy sumando 220 de esta manera. Si lo sumaría en la misma dirección, tendríamos los 440. ¿Sí? Pero como son fases diferentes, están las bobinas distanciadas con respecto al valor de base, yo voy a tener 220 así, 220 así, la diagonal que sería la suma de las dos va a ser 380. ¿Se entendió? No nos están choreando nada, sino que no nos aparece en los valores de voltaje. ¿Sí? Ahora, ¿se entendió hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No? En términos generales se entiende. ¿Sí? Bien. Tengo entonces la conexión en estrella y después tengo una conexión en triángulo. Esta conexión en triángulo se entiende por qué se llama triángulo. ¿Sí? Creo que no merece mayor explicación. En los videos de los mexicanos van a encontrar que le dicen conexión delta, porque hay una letra griega que se escribe así. ¿Tá? En este caso conecto línea 1, conecto línea 2, conecto línea 3 y hago el puente entre la parte de arriba y la parte de abajo. ¿Sí? Y en este caso, la conexión de las bobinas queda de esta forma, siendo esta la línea 1, esta la línea 2 y esta de acá la línea 3. ¿Se entiende? Ahora, si yo analizo la bobina U, ¿a cuánto voltaje está sometido? Está sometido a los 380 de las dos líneas, porque no comparte con otro. ¿A cuánto está sometida la bobina B? También, 380. ¿Y a cuánto está sometida la W? Lo mismo, 380. ¿Se entiende? Entonces, en una conexión en triángulo, cada bobina interna del motor se somete al voltaje de la línea. En cambio, en una conexión en estrella, cada una de las bobinas se somete a menor voltaje que los voltajes de línea. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Bien. Y se entiende que a esta bornera de conexión, yo por ejemplo, agarro un cable acá, agarro otro cable acá, no, borro todo. Bien. Agarro de acá, saco un cable, agarro de acá, saco el otro, agarro de acá, saco el otro, y esto por ejemplo lo conecto en un contactor, en un KM. ¿Sí? Y acá arriba lo conecto a las tres líneas, línea 1, línea 2, línea 3 del toma corriente. ¿Está? Y acá pongo una chapa y pongo otra chapa, estoy haciendo la conexión en estrella. ¿Se entiende? Y para el otro caso, yo voy a conectar las tres líneas acá, voy a hacer la misma conexión arriba, pero pongo una chapa acá, una chapa acá y una chapa acá, y la conexión que acabo de hacer es el triángulo. ¿Se entendió?
Entonces, internamente yo al motor lo puedo conectar en estrella o en triángulo y salir con las tres líneas. Si yo ya salgo, como el caso de acá, con un cable, dos cables, tres cables, cuatro cables, cinco cables, seis cables, la conexión la estoy haciendo afuera. Afuera estoy haciendo la distribución estrella o triángulo. Ya vamos a ver cómo. ¿Sí? Hasta ahora se entiende este quilombo que acabo de explicar. Sí. Bien. Perfecto. Ahora vamos a analizar un poco las chapas características del motor. ¿Sí? ¿A qué frecuencia trabajamos nosotros? ¿50 o 60? ¿Qué habíamos dicho? 50. Entonces, toda esta línea de 60 no me sirve. ¿Se entiende? Porque el motor tiene los dos. Porque este motor puede andar acá en Argentina con 50 Hz o se puede ir a funcionar en Brasil a 60 Hz. Entonces, a nosotros nos interesa la línea de arriba, a los brasileros les interesa la línea de abajo. ¿Está? Bien. Revoluciones por minuto. En este caso, este motor da 1445 vueltas por cada minuto. Tiene un coseno de phi, que es el factor de potencia de 0,79. Ya me está indicando que apenas lo conecte va a bajar el coseno de phi a ese número. Tiene una eficiencia del 83%, más o menos. Quiere decir que de toda la potencia que me figure acá, estos 4 kilowatts, la potencia mecánica va a ser el 83% de esto. Nada más. ¿Tá? O sea, la potencia se puede medir en eléctrica o mecánica. Y después tenemos la cantidad de corriente que va a consumir. Lo que está a la izquierda de la barra, conexión en triángulo, y lo que está a la derecha de la barra, conexión en estrella. ¿Sí? Pero ahora, piensen lo siguiente, habíamos dicho que nosotros solamente en la red le podemos entregar 380 voltios. Eso es mi red trifásica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso, que no? Eso es lo que yo le puedo ofrecer, no le puedo ofrecer ni más ni menos que eso. ¿Está? El 220 es monofásico. Una de esas líneas con un neutro. Acá sí hay 220. Pero estas dos líneas no me sirven para hacer un motor trifásico que necesita las tres. ¿Está? Entonces, mi único número que le puedo dar son 380. ¿Se entendió eso? Bien. Me dice este motor, mira, si vos me conectas en triángulo, yo soporto 400 voltios de conexión. ¿Está? Yo le doy 380. ¿Se la banca? Sí. Me dice este motor, cuando vos me conectés en estrella, yo voy a soportar 690 voltios. Y yo le doy 380. ¿Se la banca? Sí. Entonces, este motor, así como está, se puede conectar en estrella y en triángulo. En cualquiera de los dos. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. Por otro lado, este es otro motor. Vemos que la conexión en triángulo está acá, la conexión en estrella está acá. Incluso me dice hasta cómo se lo conecta. Me trae el diagramita acá. ¿Sí? Volvamos a recordar lo mismo. Yo le puedo dar 380 voltios. ¿Sí? Ahora, en estrella, me dice este motor, soporto 380 voltios. ¿Se la banca? Perfecto. Pero en triángulo, me dice este motor, yo me banco 220 voltios. ¿Se la banca? No, pues yo le estoy dando más voltaje. Entonces, este motor no se va a poder conectar en triángulo. ¿Se entendió hasta acá la idea? Lo que quiero que quede claro de todo este quilombo es que no todos los motores se pueden conectar en estrella triángulo. ¿Hasta ahí vamos? Dependiendo del voltaje. Dependiendo del tamaño más que nada. Pero sí, la limitante acá es el voltaje, pero no es lo importante. ¿Por qué? Mira acá. Yo esto lo tengo conectado así y yo digo que esta bobina U está sometida a 380 voltios. Ese es el valor de voltaje que está puesto. ¿Sí? Había una herramienta que se llamaba ley de Ohm que me dice corriente igual a voltaje sobre resistencia. En este caso esta resistencia sería impedancia porque estamos en alterno, nada más. Pero se mide en ohm, ¿sí? Igual. Entonces, si yo tengo acá este valor, va a decir 380. Si yo estoy acá, desde acá hasta acá, voy a tener 380, pero esta bobina U va a estar sometida a 220 y esta va a estar sometida a 220. Entonces, vamos de nuevo con la misma bobina. El mismo motor conectado de dos formas diferentes. ¿Sí? Este motor tiene una bobina a 220, entonces mi corriente estrella va a ser igual a voltaje sobre impedancia. ¿Está? Y en este caso de acá, vamos a borrar algunas cositas. Esperen que pueda. No quiero borrar todo.
Esto anda como quiere encima. Bueno, andamos acá de nuevo, lo volvemos a grabatear. Esto es línea 1, esto es línea 2, acá hay 380 voltios, que es lo que está sometido a la bobina. Entonces mi corriente en triángulo tiene que ser igual a voltaje sobre impedancia, ¿sí? En el caso de acá, este voltaje, supongamos que la impedancia para los dos casos es la misma, porque es la misma bobina, ¿estamos de acuerdo? Para los dos casos, esto de acá vale 1. Entonces, en el caso de acá, yo voy a tener 220 amperes. Y en el caso de acá, si el Z vale 1, voy a tener 380 amperes. Entonces, para la misma alimentación, en estrella tengo menos corriente que en triángulo. ¿Se entiende? Es una guasada el número 220 amperes y 380, pero se entiende más o menos la idea. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar acá entonces? Habíamos dicho que las bobinas, estas que están acá dentro del motor, que están cruzadas acá, son unos cables que están enrollados. ¿Tá? Y el compañero preguntó, ¿son cables desnudos? No. Son cables que tienen un recubrimiento con un barniz. ¿Bien? ¿Qué pasa si yo le doy más corriente? Si le doy más corriente al circuito le estoy dando más temperatura. Si le doy más temperatura, este recubrimiento se puede derretir, haciendo que una parte de acá conecte con una parte de acá y me haga un cortocircuito. ¿Se entendió? Entonces, básicamente, si me está diciendo acá el fabricante, yo para esto soporto estos voltajes y yo le doy esto, quiere decir que los valores de corriente van a estar bien. Por el contrario, si voy acá, me dice el fabricante, yo soporto este valor de voltaje está bien. Yo soporto este valor de voltaje, este voltaje me va a dar más corriente, entonces lo va a quemar bobinando. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Bien. Se entendió que no todo motor se conecta en estrella triángulo, ese es dato importante. ¿Está? No vayan a estar quemando motores, más que nada. Esa es la... Como término general, el motor que tenemos en el aula móvil es el más chico que se puede conectar en estrella triángulo. Recuerden ese tamaño y cada vez que vean un motor más grande que eso, con la trifásica lo podemos conectar en estrella triángulo. Si es más chico que el que tenemos acá, quiere decir que tengo que poner un transformador para bajar 220, un motor de kilómetros. ¿Está? O directamente no lo conecto, pues no lo soporta. ¿Sí? Por otro lado, quiero que analicemos el tema de la potencia. ¿Sí? Acá vemos que me indica 4 kilowatts, o sea, 4000 watts. ¿Está? Y me dice, te voy a entregar 4000 watts y en triángulo, perdón, te voy a dar 8,8 amperes y en estrella te voy a entregar 5,1 amperes. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Pero noten algo bastante importante acá. Yo a esto no le estoy dando 400, yo le estoy dando 380. O sea que no voy a conseguir los 4 kilowatts y tampoco voy a conseguir los 8,8 amperes. Voy a tener un poquito menos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Y por este lado, para la conexión en estrella, me está pidiendo que yo, para que este me entregue los 4000 watts, yo le entregue 690 voltios. Y yo le estoy entregando 380. ¿Se entendió? Estoy entregándole casi la mitad, un poquitito menos de la mitad, un poquitito más de la mitad. Entonces con eso, ni en pedo voy a conseguir los 4 kilowatts. Voy a conseguir con suerte la mitad de eso. Y por lo tanto, tampoco voy a conseguir este amperaje, voy a conseguir menos amperaje. ¿Se entiende? Este caso siempre se va a dar en los que me puedan soportar estrella triángulo. ¿Está? ¿Por qué? Porque supongamos que agarran y me dicen acá, por ejemplo, 3 kilowatts y acá me dice 380 barra 670. ¿Sí? Entonces, cuando yo lo conecte a 380 me va a entregar los 3 kilowatts. Pero cuando lo conecte en estrella, yo no le voy a estar dando los 670, le voy a estar dando 380. Entonces, al darle menos voltaje, me va a entregar menos potencia. Y eso es justamente el uso que tiene el arranque estrella-triángulo. El motor arranca en estrella, pasa un tiempo y después se convierte en una conexión en triángulo. ¿Se entendió? ¿Para qué? Para decir, arranco esta potencia, pasa un tiempo
y lo levanto hasta acá, hasta el 100%. Entonces estoy haciendo algo así como un arranque progresivo, por decirlo de alguna manera. ¿Está? En motores convencionales, yo tengo que, si por ejemplo este es mi valor de corriente nominal es el valor de la chapa, 8,8, cuando arranca, el motor consume 6 veces esa corriente nominal y después se acomoda. ¿Está? Entonces imagínense que si el motor es muy grande y yo lo hago arrancar sin asco a 380, el consumo es bastante alto del arranque. Haciendo hay veces que las mismas protecciones de la nave industrial empiezan a disparar. Entonces, ¿qué se opta por hacer cuando el motor es grande? Estamos hablando de un motor que debe tener el tamaño de la mesa. ¿Sí? Cuando ese arranca, consume mucha corriente y me puede apagar todo. Entonces se opta por un arranque estrella triángulo, si es muy baratero, no quieren poner muchas guitas en esto. Entonces arranca a media pila y después recién arranca bien, haciendo que el valor del pico no sea tan grande. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? ¿Algo? Ah, quiero creer que se entendió. Ah, y acá tenemos otra chapita. En esta chapita, no me acordaba que la tenía, pero fíjense de acá, me dice triángulo y estrella. ¿Sí? 60 Hz, todo esto no me sirve, ¿estamos de acuerdo? Solamente me quedo donde dice 50. Y también son 4000 watts y me dice, para estrella soporto 380 voltios. ¿Tá? Y para triángulo soporto 220. Entonces este motor no se puede conectar en estrella triángulo. ¿Por qué no me aparece 240 y Porque si yo tengo un voltaje de 240 voltios, mi trifásico de ese 240 sería 420. ¿Tá? Hay una relación matemática entre los dos, pero está separado. Y lo mismo la corriente. Este corresponde con este y este de acá corresponde con este de acá. Nada más. Me hice también el coseno de phi y me hice las revoluciones por minuto. ¿Está? O sea, los mismos datos que estaban en el otro. Bien, hasta acá se entendió más o menos. sí. No me acordaba de este. Pero sí quiero que presten atención acá porque esta era la más que herramienta que vamos a ver la clase que viene, o la otra. Fíjense en una cosita. Tengo acá esto que dice 50 Hz. A esta frecuencia, el mismo motor me ofrece 1445 revoluciones por minuto. Pero si yo lo llevo a un sistema de 60 Hz, es más la frecuencia, haciendo que el motor levante 1735 revoluciones por minuto. O sea que a mayor frecuencia, el motor gira más rápido y a menor frecuencia, gira más despacio. ¿Está? Este va a ser el principio con el que vamos a controlar las velocidades del motor después. Cambia la frecuencia y me cambia la velocidad de funcionamiento. Hasta aquí. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Yo tampoco no tengo ninguna de las preguntas de los chicos que me acuerdo. ¿Sí? Así que no se las voy a hacer. Bien. ¿Se entendió entonces? Tenemos entonces eh, la teoría de cómo funciona un motor trifásico. Ahora, también vimos cómo se conecta en estrella y cómo se conecta en triángulo. Y quiero que analicemos acá algo. Por ejemplo, esta, así como se ve, esto es línea 1, esto es línea 2 y esto es línea 3. ¿Estamos de acuerdo? Con ese orden, yo consigo que el sentido de giro sea horario, visto de frente. ¿Qué pasaría ahora si este de acá fuera línea 1 y este de acá fuera línea 2? Toda la distribución se me corre, haciendo que en vez de empezar desde acá y después irse para el sur, empiece desde acá y se vaya después para el verde. ¿Se entiende la idea? Antihorario. Entonces el motor va a girar al revés. ¿Sí? ¿Cuándo gira al revés? Cuando le cambio dos de las fases, cuando las intercambio. ¿Se entendió eso? Sí, no, nada. ¿Sí? Bien. Por otro lado, habrán notado que estos anillos de acá no son distribuidos así. Si ustedes ven esto, se ve una pequeña inclinación. O sea, a lo que voy es que estos no están así. Están cruzados.
Y esa cruzada que tiene es justamente para que cuando empiece a trabajar acá, ya haya terminado de trabajar acá. Entonces con esto me evito que el motor se tranque. ¿Sí? Por otro lado, habíamos dicho que bajo la frecuencia, ¿sí? O sea, tengo una frecuencia de 50 Hz y gira el motor a las revoluciones por minuto que me dice el fabricante. Pero ahora bajo la frecuencia, la bajo a 10 Hz. El motor va a girar más despacio. ¿Está? Piensen que la única complicación, y acá esto se lo voy a volver a preguntar después, es que este ventilador va a girar más despacio, haciendo que el aire no sea suficiente para refrigerar este motor. Entonces, con el variador de frecuencia, uno de los problemas que aparece es que tengo que buscar una refrigeración externa de esto. Nada más. ¿Está? Bien, son las horas del mate. Bien, pueden ir a tomar el mate y cuando vuelvan, hacemos la simulación de inversión de giro y vemos si llegamos con el estrella triángulo. ¿Está?